Venga, pues empezamos. Vamos a ver, momento importante. Te decía que te estoy dando clases solo a ti, estamos dando clases a una persona en presencial, pero es de esperar que este vídeo, conforme pasen un par de años o 3 años, pues hayan llegado a verlo pues, más de 1000 personas, ¿vale? Que es lo que ha pasado con el vídeo original que grabamos en 2020 y que contando con los cursos en los que lo hemos utilizado, más las visitas en YouTube, que a ver, tampoco es que sea yo Auronplay, evidentemente, pero bueno, recomendamos que la gente vea ese vídeo. Pues lo dicho, seguramente han sido más de 1000 personas. Entonces, siéntete como 1000 alumnos que están viendo ahora mismo esta clase, porque esto, ya te digo, que se va a usar durante mucho tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la parte de integración es común a casi cualquier asignatura de matemáticas y cualquier asignatura de aplicación de matemáticas. Estoy hablando de, sobre todo, física y estadística. O sea, cualquier carrera en la que se estudie estadística o cualquier carrera en la que se estudie física tiene que explicar dentro de matemáticas, tiene que darle mucha importancia a las integrales, ¿vale? Entonces es un momento pues muy importante en vuestra vida, es el de aprender a integrar, y a mí personalmente es un momento que me encanta, pues bueno, yo creo que las mates es lo que más me gusta seguramente, las integrales. Es verdad que es una presentación un poco fricarda, ¿no? Decir, hola, soy Álvaro, me gustan las integrales. Pero bueno, en fin, dentro de las mates yo creo que sí, que son las partes más, pues bueno, más agradecidas para mí, yo creo. Entonces, ¿por qué es tan importante integrar antes de meternos a hacer este ejercicio? Porque el cálculo integral está presente en mogollón de operaciones, como decía, físicas y estadísticas, como por ejemplo, pues yo qué sé, el cálculo de la masa de la Tierra. Por ejemplo, estoy en física y se me ocurre el problema de calcular la masa de la Tierra. No sé si has oído alguna vez el chiste este de cómo mides el volumen de una vaca, ¿vale? Sí, el volumen de una vaca, creo. En función de si eres química, de si eres ingeniera o de si eres matemática, creo recordar, ¿vale? Y la opción del ingeniero, que es la única que recuerdo yo, me parece que la del químico es la de meter a la vaca en una bañera y medir el volumen de agua desalojada, ¿vale? Y claro, estás midiendo el volumen de la vaca con el tema este de Arquímedes, ¿no? Creo recordar que la opción del ingeniero es suponer que la vaca es esférica e integrarla, porque efectivamente para calcular volúmenes y para calcular masas se puede aplicar una integral, como iréis viendo tanto en esta asignatura como en física, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la masa de la Tierra, ¿cómo es posible que tú te metas en la Wikipedia y te ponga ahí la masa de la Tierra? ¿Alguien la ha pesado? Evidentemente no. Pero sí se ha estudiado la densidad que tiene la Tierra desde el núcleo hacia la superficie. Hay fórmulas matemáticas que describen esa densidad. Evidentemente mucho más denso, entiendo, aunque no seré yo geólogo, pero vaya, entiendo que muchísimo más denso en el núcleo que en la superficie. Pues bueno, si tú tienes una fórmula que en función del radio te va diciendo qué densidad tienen los materiales de la Tierra, resulta que a eso le haces una integral en el volumen de la Tierra, que es una más o menos esfera conocida, y te da la masa de la Tierra, ¿vale? O sea, de verdad que lo del cálculo integral es alucinante. Por ejemplo, si yo te pongo una varilla metálica en la que estoy con un mechero metiéndole calor en una esquina, ¿vale? Repito, una varilla metálica, estoy con un mechero calentando aquí. Si yo soy capaz de obtener una fórmula de cuántos grados centígrados tiene la varilla en cada coordenada X, si yo hago una integral de esa fórmula a lo largo de la varilla, me da la temperatura media de la varilla, ¿vale? O sea, son cálculos que dices, coño. O, si yo sé cómo se distribuyen las probabilidades de que sucedan ciertos sucesos en un experimento aleatorio. Un experimento, pues voy por la calle y pregunto X cosa a la gente, o voy midiendo las alturas de la gente, el color de pelo, que te saber. Pues bien, resulta que en el cálculo de la probabilidad de que suceda cierto acontecimiento, cierto suceso, hay que calcular también una integral. Bueno, o sea, de verdad que es una cuenta. Bueno, me voy a cansar de decir ejemplos, me voy a callar porque evidentemente se nos va el vídeo. Pero es una operación indispensable, ya te digo, sobre todo en física, matemáticas evidentemente y en estadística, ¿vale? O sea que, como en vuestro caso, por cierto, estoy grabando este vídeo para químicas, claro, como en vuestro caso tenéis estadística y tenéis física, es muy importante aprender a integrar. En el caso de Teleco, por ejemplo, también tienen estadística XXL, aunque no se llama estadística la asignatura, pero hay asignaturas de estadística. Y evidentemente asignaturas de física te puedes imaginar, ¿vale? Tenemos pues eso, física 1, física 2, electromagnetismo, campos y ondas, radiación y propagación, un montón de asignaturas que hablan todas de ramas de la física, ¿no? Así que lo dicho, espero haberos convencido de que integrar es importante y que este es el momento en el que pues os enseño yo a integrar. Este ejercicio, por cierto, en químicas se llama 2A1, en Teleco es el ejercicio 6.1, ¿vale? Lo digo porque como voy a usar el vídeo allí también, para que ya verás como me mandan WhatsApp, ¿tú qué ejercicio era el 2A1? Es el 6.1, chaval, por favor. Bueno, pues lo he dicho, 2A1 para química, 6.1 para Teleco y biomédica, y primer ejercicio de integrales para cualquiera que vea esto, ¿vale? Lo estoy usando en la asignatura que lo estoy usando, primer ejercicio de integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es un brevísimo recordatorio, espero recordatorio, de qué significa integrar, ¿vale? Esto nos sirve para ponernos un poquillo en contexto. ¿Qué significa? ¿Cómo se ponen los signos de integración? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el resumen es súper fácil, es que cuando calculamos la integral de una función, para empezar, ojo con el símbolo que utilizamos, esto es una S de integral, ahora contamos entonces la gran mentira de esta academia. Y esto se llama diferencial de x. De momento lo que acabo de sombrear en azul es un símbolo nada más, ¿vale? Es un símbolo que abraza a la función que vas a integrar. Me voy a callar de que esto significa algo especial, que es verdad que eso es un diferencial, que significa algo especial, que además especialmente en química se ha explicado lo que es la diferencial total de una función y demás. Tiene que ver con eso, pero lo he dicho, yo me callo. Decía que la gran mentira de esta academia está en nuestro logo. Si te fijas en la fachada de la academia, pone integra, ¿no? Y la I no es una I, es una de estas integral. Bueno, eso está fatal escrito. El símbolo de una integral es una S, en realidad. Es una S de suma, porque una integral, una de las interpretaciones que tiene es la de la suma de infinitas cosas que tienen que ver con una función, ¿vale? Entonces, resulta que eso es una S de integral. Pero claro, como es un palote y queda parecido a una I, pues nuestra vista que piensa que ahí pone integra. La gente debería leer esto como integra o algo así. Bueno, nos llamamos integra, evidentemente, pero es un fallo, ¿no? Un cálculo gráfico lo que hemos hecho en realidad. Esto es una S de sumar. Bueno, pues decía que cuando uno calcula la integral de una función, haya otra función tal que al derivarla nos da lo de dentro, nos da el integrando, ¿vale? Repito, cuando decimos que la integral de una función f minúscula es otra f mayúscula, esto es porque la derivada de esa f mayúscula que te has calculado respecto de x es la función de dentro. Es el integrando, ¿vale? Fíjate si esto será importante, que se llama teorema fundamental del cálculo, lo que acabo de escribir. O sea, es la rehostia. Ojo, a ver, es un poco mentirijilla. Esto no es exactamente el teorema fundamental del cálculo. Cualquiera que haya visto ya ese teorema sabe que es un poco más tocho, más grande, pero es el resumen. O sea, si yo le tengo que contar a mi abuela el teorema fundamental del cálculo, le cuento esta fórmula, ¿vale? Le digo, abuela, que el teorema fundamental del cálculo dice que derivar e integrar son operaciones recíprocas. Ya está, y mi abuela se entera. Bueno, pues a ver, tendría que dar un repaso de funciones, pero se enteraría. Repito, esto es el teorema fundamental del cálculo, más o menos. Ya veremos que, hombre, si ahora mismo entra un matemático por la puerta, me da dos leches, porque en realidad el teorema fundamental del cálculo es para integrales definidas, ¿vale? O sea, es un teorema que se aplica a integrales definidas que todavía no son las que yo os estoy contando. Pero bueno, que ya te digo que si tienes que explicar un poco la filosofía de ese teorema es lo que acabo de decir aquí, ¿vale? Que integrar es la operación recíproca de la derivada. Es buscar una función tal que al derivarla te da lo de dentro del integrando, ¿vale? Pongo un ejemplo por aquí. Para que nos quede claro, además, veamos una cosilla que aparece siempre. Si yo te pido que hagamos la integral del coseno de x, vale, la integral del coseno es el seno, ojo, más una constante c de la que vamos a hablar ahora, ¿vale? De momento solo voy a escribir la relación con lo de arriba. Digo que la integral del coseno es el seno más una constante porque si efectivamente yo me calculo la derivada respecto de x de lo que te acabo de dar como resultado, seno de x más c, pues joder, si me voy a este curso días atrás, ¿no? Bueno, semanas atrás, todo el mundo sabe que la derivada del seno es el coseno de x y que la derivada de una constante se nos va. La derivada de una constante es 0. Entiéndeme con lo que voy a escribir, mira, te pongo por aquí eso tachado, como que da 0 su derivada, no es que la constante sea 0, ¿vale? Repito, al derivar, no sé si está saliendo en la imagen, lo he puesto muy flojillo, ¿lo ves, no? Hay una sombra gris, esto, ¿vale? Es simplemente para que quede por ahí constancia. Al derivar esa constante se anula y por lo tanto la derivada sale sobre el coseno. Bueno, pues efectivamente lo que hemos dicho, ¿no? Que hallar la integral de una función como otra función es hallar tal función que al derivarla te da lo que tenías en integrando, ¿vale? Bueno, y hasta aquí lo que se supone que se sabe cualquiera, sí o sí, de cálculo integral como mínimo, ¿no? Vale, aprovecho para introducir esto del más c, ¿vale? En realidad, cuando estamos integrando, este tipo de integrales que estoy explicando se llaman integrales indefinidas, porque lo que estamos hallando no es una sola solución, es una familia de infinitas soluciones. Cuando y digo más c, es que puede haber más una constante cualquiera. O sea, sería cierto decir que la integral era el seno más 7, el seno más 50, el seno más pi. Da igual la constante que escribas porque al derivarla va a desaparecer, ¿vale? Entonces, repito, que lo que estamos hallando se llama familia de soluciones y es por eso que este primer tipo de integral que estamos explicando se llama integral indefinida, ¿vale? Repito, esto de poner ahí un más c
lo que nos lleva es a pensar que son infinitas soluciones, porque la constante c puede valer cualquier cosa, ¿vale? Esto es una familia de soluciones. Voy a poner infinitas. Una familia de infinitas soluciones, porque, insisto, lo que estamos aprendiendo a hacer en este ejercicio en realidad son integrales indefinidas. Uy, ¿para dónde se me va ahí? Repito. Integral indefinida. Bueno, ya habrá tiempo de ver cuál es la definida, para qué sirve, etcétera. De momento, cuando uno dice que te va a enseñar a integrar, lo que va a hacer en realidad es enseñarte a calcular integrales indefinidas, ¿vale? También hay quien lo llama primitiva, pero técnicamente deberíamos llamar primitiva a cada una de, o mejor dicho, sí, he subrayado mal, a cada una de las posibles soluciones de la integral. O sea, si le das un valor cualquiera c, ¿vale? Seno de x más 8, eso es una primitiva de la función coseno. Seno de x más pi es otra primitiva de la función coseno, ¿vale? Pero bueno, que son términos que tampoco hace falta que escribamos en ninguno. Bien, entonces, dicho esto, ¿y esto cómo se hace? Pues a ver, evidentemente, si lo que vamos a hacer es hallar la función tal que al derivarla nos da lo del integrando, lo que vamos a hacer es derivar para atrás. O sea, si uno sabe derivar, si uno se sabe la tabla de derivadas, la vamos a aplicar en vez de en el sentido de función calcular su derivada, la vamos a aplicar para atrás, conociendo la derivada, hallar la función. Que estos son otras tablas, quiero decir, está la tabla de derivadas y la de integrales, pero en el fondo cuando te pones a compararlas es darle la vuelta una respecto de otra, ¿vale? Entonces no nos va a sonar tan raro, incluso aunque no haya integrado nunca, no le va a sonar tan raro lo que voy a hacer ahora, que es ir explicando poco a poco a lo largo del ejercicio esa tabla de integrales. Nos va a sonar mucho. O sea, si sabes que la derivada de un seno es el coseno, coño, entonces la integral del coseno es el seno, que es lo que acabo de decir. Pero bueno, tiene sus peros que vamos a tener que ir contando poco a poco, ¿vale? Entonces lo único que yo quería indicar aquí era simplemente el recordatorio de que de momento para nosotros integrar es simplemente aplicar esa tabla de integrales que vamos a ir describiendo poco a poco. ¿Dónde tenéis esta tabla? Pues en la regla de integrales de la Academia Integra, evidentemente. La vamos a tener también los apuntes y al final cualquiera que meta un poco en Google tabla de integrales va a ver 18.000, ¿vale? Yo os aconsejo, sobre todo en mis asignaturas, que uséis mi nomenclatura porque es con la que voy a hablar todo el rato, ¿vale? Quiero decir con esto, cuando ves una tabla de integrales y otra, a veces te cambian, que en una llaman a la función f, en otras lo llaman y te puedes rayar un poco. Yo voy a usar siempre la misma nomenclatura, la de este ejercicio. Vale, pues a partir de aquí nos vamos a ir poco a poco a resolver el problema y cada vez que me haga falta contar algo, me vengo ahí y vamos rellenando la tabla de integrales y la tabla de otras ideas importantes, ¿vale? Bueno, el ejercicio es una broma para cualquiera que sepa integrar. Pero bueno, insisto en lo que te decía a ti antes, lo digo a cualquiera que esté viendo el vídeo, si te parece a ti o a cualquiera del vídeo una broma, que se haga ya, por ejemplo, el apartado S o el apartado R. Eso sí, que se lo haga en 15 segundos, porque si no es que no lo está haciendo bien. Tienen otra manera de solucionarse, sobre todo el apartado S, puedes tardar si quieres 20 minutos. Pero si vas al grano y te das cuenta de lo que está pasando ahí, es una integral que se hace de verdad en menos de un minuto, ¿vale? Entonces hay que llegar a ese punto, pero para eso primero necesito pasar por todas estas, ¿vale? Así que venga, apartado A, fíjate por dónde empezamos. He dicho que iba a ser muy básico, empezamos por la integral del 0, toma ya. Repito, apartado A, la integral del 0. Vale, y esto, aunque parezca mentira, requiere que nos vayamos al rincón este de pensar y escribamos algo, ¿vale? Que es la integral de una constante. Repito, nos venimos por aquí, vamos completando por primera vez ya la integral de una constante cualquiera k. Cuando digo k estoy escribiendo cualquier número real, ¿vale? Pues bien, la integral de una constante es la constante multiplicada por x más otra constante c cualquiera. Te recuerdo que va a aparecer un más c todo el rato en todas las integrales indefinidas. Siempre va a ser no sé qué más c, no sé qué más c, no sé qué más c. Queriendo decir esto que estábamos contando antes de que es una solución indeterminada, ¿vale? Bueno, de momento no escribo más, porque para la que tenemos me basta. Entonces, parecía mentira, pero cuidado que la integral de 0 no es 0, no sois bestias. La integral de 0 es la constante multiplicada por x más otra constante cualquiera. Evidentemente 0 por x es 0, pero el más c, ¿qué pasa con él? Que se tiene que quedar ahí. La integral del 0 es una constante, por favor. Cagadón, como me digáis que la integral del 0 es 0. Es una constante cualquiera, ¿vale? Bueno, hasta aquí facilón. Venga, me voy a por otro. Vamos a ver. Apartado B es la integral de un 5, ¿no? Si no recuerdo mal. Hubo un tiempo que daba esta asignatura o asignaturas de mates a tantos grupos distintos, cuando la cosa era presencial, que me acordaba de los enunciados de memoria.
parecía un puto loco cuando iba haciendo el ejercicio. Venga, apartado B, la integral de un 5 diferencial de x, creo que es esta. Vale, pues otra vez es una constante, por lo tanto la integral es la constante multiplicado por x más c, poco más que escribir ahí. Como mucho que aquí esto nadie lo escribiría como 5 por x, lo escribiría como 5x. Bueno, poco que decir ahí, ¿verdad? A ver, avanzamos un pelín, apartado C no está mal. Voy a venir por aquí, que estos son pequeñajos, un momento. Estos que son pequeñajos los voy a poner todavía por aquí un poco amontonados, ¿vale? Apartado C, digo, no está mal porque hay a quien le puedo pillar ya con qué estoy pidiendo aquí. La integral del diferencial de x. Cuidado, esto no es la integral de un 0, es la integral de un 1. Cuidado. Dime si no es verdad que lo que voy a escribir es lo mismo que había antes. Mira, te lo pongo por aquí, por ejemplo, así. Mira, yo me puedo inventar ahí que dentro había una constante 1. Coño, que lo tengo esto muy gordo ahí. Vale, repito, que dentro tengo una constante 1. Es exactamente lo mismo. Lo que no es cierto es que tuviera un 0. Un 0 estaría anulando la expresión, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la integral es 1 por x, evidentemente. Repito, por lo tanto, la integral es esa constante que me he inventado ahí para ilustrarlo un poco, multiplicado por x, todo esto más c. Ahí sí que te doy un cambio, nadie escribe 1 por x más c. Esto se escribe como x más c. Bien, ¿no? Cuidado que esto aparece mogollón en cálculo integral, incluso en física. ¿Cuántas veces en física habrá pasado que tienes, además en física suele pasar que cuando llegas a algo que se define como una integral no tienes todavía ni puta idea de integral? Te empiezan a poner ahí una integral triple en el volumen de no sé qué, ¿tú qué dices? No sé qué es eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasa que tienes por aquí un diferencial de x o diferencial de lo que sea, esto es constante, lo sacas para afuera y al final te queda no sé qué, no sé cuántos por la integral del diferencial? Esto pasa muchísimo en física, ¿vale? Lo que pasa es que esa integral del diferencial depende de en qué contexto lo estés aplicando, se resuelve de una manera o de otra. Aquí estoy solo aplicándolo a integrales indefinidas y la integral del diferencial es x, ¿vale? X más c. Pero ya verás que cuando sea una integral de volumen, la integral de volumen en un diferencial de volumen es el volumen en el que estabas integrando. Si es una esfera, pues el volumen de una esfera, por ejemplo, ¿vale? Si es una integral de superficie en cierta superficie, la integral del diferencial es el área, ¿vale? Entonces esas cosas aparecen mucho, como digo, en física, y aquí es la primera vez que lo cuento yo. Bueno, me voy a por otra, de momento todas muy fáciles, evidentemente. Espérate, vaya cuadros me hago, macho. Madre mía, ahí estoy, vale. Venga, decía apartado D, la integral de x, diferencial de x, y ahí ya vamos contando muchas cosas, vamos a ver. Perdón, la integral de x, diferencial de x. Bueno, pues aunque parezca mentira, para contar esta, ya voy a tener que contar bastantes cosillas para que luego utilizaremos en muchas ya en cadena. Mira, me vengo por aquí a nuestro rincón de pensar y vamos poniendo cosas. A ver, no sé si empezar con... bueno, voy a empezar primero con a cholón lo que ha pasado y luego ya ajusto otra cosa, ¿vale? De momento, la integral que nos acaba de salir, generalizando, es la de una función elevada a un número distinto de menos 1. Entonces, ojo, esto es f' de x por, pongo por aquí un corchete, f de x elevado a una constante n, así lo tengo escrito en los apuntes, exactamente. Eso sí, cuidado con n distinto de menos 1, porque para n igual a menos 1 se resuelve de otra manera, ¿vale? Repito, n distinto de menos 1. Si fuera la n igual a menos 1 es de tipo logaritmo neperiano la integral. Bueno, esta es la que nos sabemos en general cualquiera. Cuando tienes una función potencial, o sea, una cosa elevada a la 7, la integral es la cosa a la 8 entre 8. Eso sí, se tiene que cumplir algo que va a salir en todas las integrales que voy a escribir de ahí para abajo. Entonces voy a de momento escribir la solución y discutimos. Decía que la solución de esta integral es coger la función f de x, elevarla a un grado más, dividirla entre el nuevo grado y ya poner la constante c, ¿vale? Ahora bien, como decía, hay algo de lo que hay que darse cuenta aquí. En primer lugar, ¿cómo digo que esto es una integral potencial? Porque la función que estoy integrando está elevada a una potencia, está en una fórmula potencial, ¿vale? Hasta ahí fácil. Y de hecho el resultado es esa misma función potencial elevada a un grado más partido por un nuevo grado. Ahora bien, aparece algo por ahí que ya nos vamos a hartar de verlo en todas las integrales, que es la necesidad de que para poder hacer una integral esté escrita en la integral la derivada de la función importante. O sea, cuando yo te explique la integral de un coseno de algo, el algo tiene que estar derivado por fuera. La integral de un seno de algo, el algo tiene que estar derivado por fuera. Una exponencial e elevado a algo, el algo tiene que estar derivado por fuera, porque si no, no se puede resolver la integral, al menos a pelo, ¿vale? Esto es consecuencia de algo que vemos en cálculo diferencial, que es la regla de la cadena, que es que cuando tú coges y derivas esto,
al derivar, repito, hay un momento en el que multiplicas por f'. Claro, te sale f' en el cálculo de la derivada, ¿vale? Pero bueno, que tampoco pretendo que todos lo razonemos con derivadas. Hay que acordarse de que para poder integrar una función vamos a tener que tener cierta derivada siempre por ahí. ¿Y dónde está la derivada en el resultado? Desaparece, ¿vale? Es muy importante que aparezca la f' aquí, pero luego acordaos que en el resultado desaparece. Insisto que al final es un... Chavales, aprended la fórmula de la integral, pero bueno, si podemos razonar a veces, de vez en cuando, me viene bien. Vale, a partir de aquí, por si acaso van a ir saliendo ahora, voy a poner un par de propiedades de la integral que hacen que la integral sea una operación lineal. Vamos a ver, si yo tengo una constante multiplicada por una función, ojo, lo que voy a contar, repito, no es el resultado de una integral, sino dos propiedades. Cuando tenemos una constante por una función, podemos sacar la constante para afuera, ¿vale? Repito, si tenemos una constante por una función, podemos sacar la constante para afuera y tú te curras la integral luego de esa función, claro. Lo que salga con tus tablas. Aquí solo te estoy diciendo que la constante, si quieres, la sacas, ¿vale? Y si tengo la integral de una suma o resta de funciones, eso lo indico así, ¿vale? Como una integral de una función f de x cualquiera más menos una función g de x cualquiera, ¿vale? Pues bien, se puede separar en la suma o resta de integrales. Es decir, yo me puedo calcular por separado la integral de f de x diferencial de x y luego hacerle el más menos la integral que me calculo aparte de g de x diferencial de x, ¿vale? Por estas dos propiedades se dice que la integral es una operación lineal. Y bueno, este es uno de esos puntos en matemáticas que también son muy importantes. Dependiendo en qué carrera estemos, el concepto de linealidad se estudia mogollón, ¿vale? No es el caso, por lo menos en las asignaturas que os doy yo en químicas, pero en asignaturas de telecomunicaciones es muy importante a veces darse cuenta de si algo tiene un comportamiento lineal o no para poder simplificar las operaciones con ello. Ya te digo yo que en ingeniería se suele tender mucho a frivolizar y simplificar las cosas e intentar convertirlo en operaciones sencillas. Bueno, pues cuando una operación cumple estas dos propiedades, que es que la constante la sacas para afuera y que esa operación aplicada a una suma se puede separar en la suma de las aplicaciones de la propia operación, se dice que la operación es lineal, ¿vale? Lo dejo aquí como chascarrillo porque para este ejercicio nos da un poco igual, pero bueno, que lo sepamos. Por ejemplo, la operación de derivada también es una operación lineal, ¿vale? Pero hay muchas otras operaciones en matemáticas que no cumplirían esto. La integral y la derivada sí que lo cumplen. Vale, pues si no me equivoco, con esto me puedo ir ya al ejercicio y venirnos al apartado que estábamos haciendo, que era el de... Y aquí alguno me podría decir, ¿pero qué dices? ¿Cómo que esto era una integral potencial? Hombre, sí, lo que pasa es que hay que tener un poco la mirada sucia, mira. Esto simplemente hay que verlo como que tenemos un 1 por... Ojo que nadie quiere verlo así, pero me viene muy bien que lo veamos así. 1 por x elevado a la 1. Qué chorrada acabo de escribir, pero, insisto, es muy importante que lo veamos así al menos la primera vez, ¿vale? La integral de x es lo mismo que 1 por x a la 1. ¿Por qué quería hacer esto? Porque tengo una función por ahí, ¿te acuerdas que la he puesto en amarillo en los apuntes? ¿Y qué tengo aquí fuera? Su derivada. La derivada de x es 1, ¿verdad? Y luego aparte tengo un exponente 1. Esto es una función potencial. Lo amarillo elevado a un exponente distinto de menos 1 y fuera tengo la derivada de lo amarillo, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora, lo dicho, nos tenemos que fijar mogollón en estas cosas. Si esto es una función f de x, aquí tengo su derivada f' de x. ¿Te acuerdas de los últimos dos apartados que te he dicho que la gente haga y tal? Son de este tipo. Son de este tipo, lo que pasa es que hay que darse cuenta de que tienes una cosa elevada a no sé qué y fuera clavada su derivada. Son del mismo tipo que la integral de x, es de coña. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Cogiendo lo amarillo x, elevándolo a un grado más y partiéndolo por el nuevo grado. Y por supuesto, todo esto más c, ¿vale? Tirado, esto lo sabe hacer todo el mundo, pero ahí está el fundamento de por qué se hace como se hace, ¿vale? Venga, apartado E. La integral de 6x, y aquí este me va a servir para aclarar algo, que a veces hacemos mal, ¿vale? Con esas c's que aparecen por ahí. A ver, un momento. Hemos dicho apartado E, la integral de 6x diferencial de x. Vale, lo primero ya lo hemos comentado, las constantes las podemos sacar para afuera, ¿verdad? Una constante por una función, la constante la sacas para afuera. Y esto se te queda por la integral de x diferencial de x, que claro, acabamos de resolver. Es decir, esto es 6, la integral de x que es x cuadrado partido por 2 y como ya hemos terminado, más c, ¿vale? Entonces, operando un pelín, 6 entre 2 es 3, evidentemente, esto es 3x cuadrado más c. Está ahí bien, ¿no? A ver,
¿Por qué me interesa darle vueltas a este apartadillo? Porque aquí sucede algo que a veces la cagáis mogollón, entonces pongo aquí el warning por si acaso, ¿vale? Y es decir, no, Duque, una cosa, que es que tú esta integral me la habías hecho antes, ¿no? Tenías ahí su resultado, ¿a que sí? Vale, entonces, ¿por qué no me has dicho que esto era 6 por el resultado de esa integral, que era x cuadrado partido por 2 más c, y ahora meto el 6 para adentro y me lo dejas como 6 entre 2, 3x cuadrado, más, ojo, al iluminado que me hace esto, más 6c. Claro, tiene toda la razón del mundo en lo que me está diciendo. Era 6 veces la integral de antes, ¿no? La integral de antes daba x cuadrado medios más c, pues aplico directamente 6 por lo de antes y me sale esto. ¿Dónde está el error? Pues en que esa persona no ha entendido una puta mierda de lo que hemos dicho aquí acerca de que era el más c. El más c no es un ente que tú tengas que operar ni nada de eso, no. El más c solo significa cuando acabas la integral que tú a ese resultado le puedes sumar lo que te dé la gana, lo que quieras, da igual, que la integral va a seguir siendo cierta, ¿vale? ¿Por qué? Por este rollo de que como la integral de algo se define como la función tal que al derivarla te da de dónde partías, pues es que resulta que al derivar cualquier constante te da 0, simplemente eso, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido jugar a operar con las Cs. No tiene ningún sentido escribir esto del más 6c, porque si c es una constante cualquiera que se te ocurra del universo, coño, 6c también es una constante cualquiera, ¿vale? Entonces, al final, para no filosofar, ¿vale? Para no perdernos en filosofías, lo mejor es que os acordéis simplemente de lo de que el más c se pone una vez al final. Ya está. O sea, cuando ya sabes que has terminado la integral, ya vas poniendo el más c. Pero no te lo dejes entre medias del ejercicio para operar con otras cosas. Se pone al final del todo, ¿vale? Entonces, bueno, yo esto lo voy a tachar, no porque esté mal como tal, porque es ridículo, ¿vale? Hay que entenderlo. No es que esté mal es lo que estás escribiendo, pero es ridículo poner un más 6c. Se pone más c a secas, ¿vale? Bueno. Lo dicho, a partir de aquí vamos a la más importante de todas de hoy. Fíjate qué chorrada, es el apartado F, 4x esta, y te cuento por qué es la más importante de todas. Aquí, dependiendo de la asignatura en la que estamos, hay gente que va a ver más claro o menos la chorradilla que voy a contar. Repito, estoy en el apartado F, ahí se me ha pirado cuál era, es 4x a la sexta. Repito, la integral de 4 por x a la sexta, diferencial de x. Bueno, siguiendo con el rollo que venimos contando antes, pues joder, esto es sacar el 4, la x a la sexta se integra como x a la 7 partido por 7, y como ya hemos terminado, le ponemos un más c, ¿verdad? Qué chorrada. Vale, ¿por qué digo que esta es la más importante? En realidad, esta o la siguiente, podría decirte. Hay un polinomio ahora, ¿no? Ahora lo hacemos. Bueno, pues resulta que hay un teorema por ahí, que es más concretamente el desarrollo en serie de Taylor, que en este momento la gente que esté viendo esto de Teleco, acabamos de contar Taylor hace 3 semanas más o menos. Y en químicas voy a contaros Taylor dentro de un mes más o menos, ¿vale? Como digo, al final es una teoría que dice que cualquier función se puede convertir en un polinomio. Estoy mintiendo un poco, a ver, me estoy pasando lo de que cualquier función se puede convertir en un polinomio. Pero vamos, es el resumen. Toda función, tenga la forma que sea, si cumple ciertas curiosidades, ciertas cualidades, se puede convertir en un polinomio. Tiene una pega, que es que ese polinomio tiene infinitos términos, pero es un polinomio a fin de cuentas. Entonces, una de los resúmenes, cuando yo termine este ejercicio, el siguiente tal, va a ser que integrar, vaya coñazo, que integrar cualquier función se convierte en algo tedioso, difícil, y que es más, si yo te pongo en esta mesa las infinitas funciones del mundo, la gran mayoría de ellas no son integrables, porque no cumplen el adecuarse a una de las formas de la tabla, ¿vale? Entonces, resulta que, claro, tenemos un problema, porque yo al principio de este ejercicio he vendido que integrar es súper importante. Y ahora te estoy diciendo que la gran mayoría de las funciones del mundo no se pueden integrar. ¿Esto cómo se come? Pues bueno, cuando pasa eso, se aplica el desarrollo en serie de Taylor, se convierte la función en un polinomio y se integra el polinomio. Y me cago en la leche que integrar un polinomio es esto. Bueno, esto es un monomio solo, pero una suma de monomios nos da un polinomio. Integrar un polinomio es algo que se hace en el minuto, bueno, contando la introducción, en el minuto 10 casi de un ejercicio, ya te he contado cómo se integra un polinomio, ¿vale? Pues te acabo de contar cómo integrar cualquier función que te pongan, ¿vale? Siempre y cuando me la sepas convertir en polinomio primero, ¿vale? Entonces lo he dicho, esto en Teleco es algo que ya se habrá dado cuando la gente esté viendo esto, saben lo que es un desarrollo de Taylor y están diciendo, madre de Dios, la que voy a tener que liar. Porque insisto, lo de tener infinitos términos es un poco coñazo, ¿vale? Pero integrar lo que es la operación de integrar, tirada. Es elevar a un grado más partido por un nuevo grado y poco más, ¿vale? Entonces, como digo, importantísimo.
En realidad el apartado que mejor ilustra esto es el siguiente, que ya si no me equivoco es un polinomio de verdad, ¿no? Repito, es el apartado G, un momento por aquí. A ver, lo tengo aquí, efectivamente, 4x cubo más 8x cuadrado, ¿verdad? A ver, 4x cubo más 8x cuadrado más x más 3x quinta. A ver, más 1 diferencial de x. Claro, aquí vamos a aplicar esa linealidad que hemos dicho antes, de que, joder, si tú tienes una suma o resta de funciones, me haces las integrales por separado, y que a la vez, cuando tienes una constante multiplicando a determinada función, una constante multiplicando a determinada función, esa constante la saca para afuera. Entonces, aplicando esa linealidad y en definitiva lo que acabamos de ver en el apartado F, esta integral me la hace cualquiera como un, a ver, para el primer monomio, saco el 4 y pongo x a la cuarta partido por 4, más saco el 8 y esa x cuadrado la integro como x cubo partido por 3, más la integral de x, que ya lo hemos visto antes, es x cuadrado partido por 2, más saco el 3, esa x quinta, la integral es x sexta partido por 6, y más la integral de un 1, que es 1 por x. Ahí está. Fíjate lo que hemos dicho antes, como hemos terminado, ahora le pongo el más c, ¿vale? Al final del todo. Fíjate qué ridículo sería poner más c, más c, más c, más c y más c, una para cada integral. No tiene ningún sentido hacer eso, ¿vale? Se pone directamente un solo más c al final. Bueno, esto se puede operar un poco, evidentemente. Este 4 se nos va con ese 4 y nos queda solo x cuarta. Y este 3 se nos va con ese 6, dejándonos un 2 en el denominador. Pero no lo voy ni a reescribir porque es muy fácil, ¿no? La cuenta que acabamos de hacer. Bueno, pues lo dicho. Si alguien tuviera muchísima prisa, imagínate que estuviéramos dando un curso en el que te cuento, pues eso, ciencia en una semana, ¿vale? Te tengo que enseñar lo mínimo para poder sobrevivir. Pues bien, te contaría hasta aquí de integrales. Porque por otro lado te contaría el desarrollo de Taylor y ya estaría, ¿vale? Con desarrollo de Taylor, integrándomelo de esta manera, triunfarías. Pero bueno, la cruda realidad es que hay que seguir, evidentemente, así que nos vamos al apartado H, donde vamos a explicar la integral de función entre su derivada, 7 partido por x. Repito, apartado H. Vaya por Dios, las cajas. Eso es. La integral de 7 partido por x, diferencial de x. Otra de estas muy fáciles, pero que en algún momento tenían que aparecer por primera vez. Bueno, antes hemos dicho que este caso era para todo menos n igual a menos 1, que es justo el caso que vamos a explicar ahora. Que es cuando tengamos la integral de una función en el denominador y en el numerador su derivada. Es importante que volvamos a ver los colores amarillo y naranja todo el rato cada vez que sigo con esta explicación. Fíjate, aquí te estoy hablando de una función en un denominador y que tengas, como siempre, su derivada multiplicando a la expresión, la regla de la cadena que hemos visto antes. Vale, pues esta integral es el logaritmo neperiano del valor absoluto de lo de abajo. Cuidado con ese valor absoluto. Dependiendo de la carrera, se le hace más caso o menos caso a este valor absoluto, ¿vale? Ya te digo yo que quiero recordar que en química son los ejercicios, se lo pasan bastante por el forro, el valor absoluto. Oye, por lo menos los ejercicios que manejo por ahí y demás. Mientras que hay otras carreras en las que, como se te olvide, es que te echan de la universidad, ¿vale? Entonces, cuidado. Y por supuesto, perdón, que se me ha olvidado a mí, un más t. Es el logaritmo neperiano del valor absoluto de lo de abajo, ¿vale? Como siempre, el más t todo el rato por ahí. Vale, pues nos volvemos a nuestro ejercicio. Claro, aquí identifico, cuidado, que tengo una constante que puedo sacar para afuera. Repito un momento. Vale, tengo la constante 7 que puedo sacar para afuera, quedándome la integral de un 1 partido por x diferencial de x. Y aquí sí que identificamos lo que hemos dicho antes, mira, que tenemos, a ver un momento, una función por aquí abajo, esta es la f de x, y por aquí su derivada, la f' de x. Claro, la derivada de x es 1. Conclusión, es la integral, que más, vamos, de las que más se sabe todo el mundo, seguramente, la integral de 1 partido por x, que es el logaritmo neperiano de lo de abajo en valor absoluto. Cuidado. Por supuesto que no se nos olvide el 7, repito, por el neperiano del valor absoluto de x. Y como hemos terminado, más c, ¿vale? Hay veces que este valor absoluto se quita si lo de dentro es positivo. Quiero decir, claro, ¿cómo es el valor absoluto de 20? 20. El valor absoluto de 100, 100. El valor absoluto de cualquier cosa positiva es la cosa positiva. Entonces, por ejemplo, logaritmo del valor absoluto de x cuadrado. ¿Para qué le vas a poner el valor absoluto? Si x cuadrado es siempre positivo o nulo, no tiene sentido ponerle el valor absoluto, ¿vale? Pero repito que en general hay que ponérselo siempre. Aquí, por cierto, hemos vuelto a aplicar el tema de la linealidad de que ese 7 se salía para afuera, ¿vale?
Venga, fáciles, ¿no? Esto es Disney. Vamos a ver. Apartado I. Ya te digo, es muy fácil, pero no sabes la cantidad de veces que en cursos ya avanzados le viene bien a la gente un refresco de esto, ¿vale? Que te haya puesto el profe una clase 0, de pronto estás en KIFI, de segundo de química, o estás en señales y sistemas de telecomunicaciones, y no está de más que a veces el profe te haya puesto esto como clase 0 por ahí para recordar algunas integrales, porque si no, o sea, hay muchísima gente por ahí diciendo yo no sé integrar, yo no sé integrar. Vale, no te acuerdas, si sabes integrar, joder. Venga, me voy al apartado I, que es el seno de x. Repito, la integral del seno de x diferencial de x. Y aquí obviamente la vamos a volver a liar parda porque tengo que contar un par de cosillas por aquí en la tabla, ¿vale? Entonces, cuidado, no es la integral del seno la que os voy a enseñar, es la integral de una función derivada por el seno de esa función sin derivar. Es así de coñazo todo el rato, siempre es integral de funciones compuestas, ¿vale? La integral del seno es el menos coseno, pero es muy importante que esté la derivada por fuera antes, como te he puesto ahí, ¿vale? Repito, la integral del seno entonces es el menos coseno de esa función f de x y por supuesto más c. Y vuelvo a mis colorines como siempre, estamos integrando el seno de algo y es obligatorio que fuera esté la derivada de ese algo, ¿vale? Fíjate como siempre como a la derecha, mira, siempre a la derecha solo aparece lo amarillo, ¿lo ves? Solo lo amarillo, no lo naranja nunca. En la parte de derecha de la expresión nunca aparece lo naranja. Vale, me voy a la del coseno también, ya que va a aparecer en breve. La integral de f' de x por el coseno de f de x diferencial de x. Vale, pues de nuevo, identifico el coseno de algo y fuera su derivada. La derivada es obligatoria que aparezca, pero va a desaparecer. La integral del coseno es el seno de lo de dentro. Y por supuesto, más una constante c. Cuidado los que se aprendan las cosas muy de memoria. Simplemente que tengan cuidado con la tabla de derivadas respecto a las integrales. Así como la derivada del seno es el coseno, la integral del seno es el menos coseno y viceversa, ¿vale? Cuidado que hay un signo menos que cambia de la tabla de derivadas a la tabla de integrales, evidentemente, ¿vale? Venga, pues con esto nos podemos volver al ejercicio y otra vez a cualquiera le va a parecer una gilipollez lo que voy a escribir, pero joder, lo necesito para que pilléis la jugada. Y es simplemente que hay que entender esta integral como que tiene un 1 ahí escrito. Cuidado, que es gilipollez, pero tenemos que entender así. Tenemos 1 por el seno de x diferencial de x. ¿Aquí qué estoy queriendo ver? Pues joder, que tenemos una función dentro del seno, esa función es f de x, ¿y qué es el 1? Joder, su derivada. La derivada de x es 1, ¿verdad? Conclusión, es verdad, la integral del seno de x es directamente el menos coseno de x. Todo esto más c, ¿vale? Venga, me voy a por otra, apartado h. Perdón, h no, j. Anda, que te estoy enseñando a integrar y no me sé el abecedario. Perdón. Venga, apartado j, que es el coseno de 5x. Integral del coseno de 5x. Bueno, acabamos de ver que la integral del coseno es el seno, pero tiene un pero, que es que la función de dentro tiene que estar derivada por fuera. Entonces, vamos por primera vez a aplicar algo que hay quien para mi gusto mata moscas a cañonazos, contando aquí cambio de variable, cuando en realidad es solo, chaval, date cuenta que hay que multiplicar por 5. O sea, es que no tiene mucha más historia. Entonces, voy a dejar un hueco, voy a repetir la integral que tenemos y voy a poner aquí una declaración de intenciones, que es que ahí dentro tengo una función f de x dentro del coseno. Vale, necesito tener fuera su derivada para que esto sea integrable. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de 5x? Perdón, ¿cuál es la derivada de 5x? Es un 5, ¿no? Vale, pues si es una constante lo que te falta, la puedes poner. Ahora bien, hay que arreglar esto. Acabas de multiplicar por 5 la integral. A cambio, por fuera, me divides entre 5 o me multiplicas por el inverso del 5, ¿vale? Pues ahí lo tienes. Siempre que el cambio sea solo que te falta una constante, la puedes poner a cambio de corregir por fuera multiplicando por el inverso, ¿vale? O dividiendo entre esa misma constante, ¿ok? Y claro, ahora sí, tengo la integral de un coseno de una función cuya derivada tengo por fuera, esa integral es el seno. Y por supuesto que no se nos olvide el 1/5 que nos hemos escrito fuera, que ese ya no nos libramos de él. Repito, la integral del coseno es el seno y como hemos terminado, más t. Fíjate de nuevo cómo ocurre algo. Soy muy coñazo, pero es que me conozco al final lo que va sucediendo cuando no lo soy. Fíjate qué ha pasado con este 5. Era obligatorio, pero ¿dónde lo ves aquí? No está, ¿vale?
Lo único que se queda es el 1/5. Eso sí, es una constante que he dejado por fuera, pero el 5 era una obligación para poder decir que esto es integrable, ¿vale? Venga, voy a la K. A ver, coño, no me lo ha cogido ahí el ya sabes, mi lucha con las formas. Ahí estoy. Venga, apartado K, que es, a ver, la integral de x cuadrado por el coseno de x cubo. Esta es exactamente igual que la que acabo de hacer. Repito, la integral de x cuadrado por el coseno de x cubo. Voy a volver a hacer como antes, me voy a dejar un hueco ridículo por ahí, ¿vale? Voy a ponerlo así. Ahí está. Entonces me tengo que dar cuenta de que estoy a nada de conseguir que si esto de dentro del coseno es una función f de x, puedo tener fuera la derivada, la f' de x. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. Joder, es casi lo que tengo si pongo un 3 multiplicando. Vale, pues como es una constante lo que me hace falta, la escribo y a cambio multiplico por 1/3 fuera, ¿vale? Compenso ese cambio que hemos hecho. Vale, a partir de aquí sí, tengo ya, otra vez, cuidado, tengo la derivada necesaria escrita ahí, va a desaparecer, la integral del coseno de algo con ese algo derivado. La integral del coseno se nos queda en el seno. Repito, esto es el 1/3 multiplicado por el seno de x cubo. Por supuesto, hemos terminado, le pongo el más t. Te das cuenta de que como el 3x cuadrado ha desaparecido, es obligatorio que esté, pero aquí no aparece, ¿vale? Consecuencia de esa regla de la cadena al revés que estamos aplicando aquí. Bueno, fácil, pero venga, van saliendo integrales que es verdad que ya, si le pregunto a la gente por la calle, no me sabe hacer todas, poco a poco. Seguramente las primeras, mucha gente sí te las sabe hacer. Ya poco a poco hay algunas que te dirían, joder, pues es que no me acuerdo, tal, ya me has pillado. A ver, me voy al apartado L, ¿verdad? Sí, apartado L, en el que tengo la integral de 1 partido por 2 raíz de x. Joder, tú sales a la calle y le pides esta integral a alguien y te da 2 hostias. Míralo un momento. No me digas que no parece a priori una integral difícil. Claro, parece una raíz, una fracción, un seno de una raíz, te explota la cabeza. Pero claro, es que estamos justo en un momento en el que me cago en la mar. Esto es una función f de x, ¿verdad? ¿Y qué acabo de escribir por fuera? Joder, su derivada. La derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Cualquiera que no se acuerde, os recuerdo que la raíz de x es x a la 1/2. La derivada es 1/2 por x a la menos 1/2, que es justo lo que está escrito por la izquierda, ¿vale? Repito, eso es f' de x. Conclusión, la integral del seno es el menos coseno. No tenemos ni siquiera que hacer una inclusión de una constante aparte, es que estaba clavado. Esto estaba hiper preparado, claro, es el menos coseno de la raíz de x, todo esto más t. Preparadísimo. Bueno, apartado M, nos metemos ya con las de las exponenciales. Repito, apartado M. Donde tenemos la famosa, claro, esta se la sabe todo el mundo, pero quiero decir, tengo que explicar algo más. Ya te digo yo que la integral de e elevado a x es e elevado a x, nos lo sabemos todo, pero vamos a ver cuáles son los fundamentos de esto, ¿no? De dónde venimos. Y ojo que entonces tengo que generalizar un poquito más todavía. No voy a poner, un segundo que me he salido a pizarra, perdón. No voy a poner la integral de e elevado a, sino de una constante cualquiera, ¿vale? Una constante a, por llamarla de alguna forma. Repito, voy a, por aquí, en vez de poner todavía la integral de la exponencial pura, ¿no? De la e elevado a algo, yo voy a empezar generalizando primero con una constante a elevado a una función f de x diferencial de x, ¿vale? Bueno, pues esto, como digo, cuidado que igual no se lo sabe todo el mundo. La gente se sabe lo de la exponencial e elevado a algo. Cuidado con un número que no sea e. Por ejemplo, 5 elevado a x más 2, ¿no? Cuando en vez de un número e tienes un 5. Vale, pues se escribe igual que en las otras que se sabe todo el mundo, la misma exponencial. ¡Ay, me falta ahí algo, perdón! Se me ha olvidado una cosa. La regla de la cadena. Mira, cuidado, estoy diciendo todo el rato que falta lo naranja para poder integrar. Cuidado, perdón, f' de x por, ahora sí, la exponencial, perdón. Vale, esto lo voy poniendo así en naranja para flagelarme. Ahí estoy. Vale, y decía que todo el mundo se sabe que la integral de una exponencial es la misma exponencial. Lo que no todo el mundo se sabe es que hay que dividir entre el logaritmo neperiano de la base. Cuidado, o sea, la integral de un número cualquiera elevado a una función es repetir ese número cualquiera elevado a la función, pero dividir entre el logaritmo neperiano de la base. Es decir, que si teníamos 5 elevado a x más 1, hay que dividir entre el logaritmo neperiano de 5. Y como digo, esto poquísima gente se acuerda. Estoy hablando de
hasta profesores de matemáticas, que te ponen una integral de un 5 elevado a x más 1 como 5 elevado a x más 1, ole su papo. No, les falta el logaritmo neperiano de 5 por ahí. Claro, ¿por qué se nos olvida esto? Y por cierto, vuelvo a, como siempre, recordarte, fíjate que aquí tenías la función en un exponente y vuelve a aparecer por ahí igual que antes, ¿no? Bueno, decía, la gente se olvida de esto porque, claro, en el caso particular del número e, cuando en vez de un número a cualquiera tienes el número e, joder, es que el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces, claro, si tú me reescribes la fórmula de antes, e elevado a la f de x partido por el neperiano de e más c, insisto, este neperiano es 1. ¿Vale? A ver un momento, te lo pongo así. El neperiano de e es un valor 1. Entonces, claro, ahí te lo compro, es verdad. Esta es la que se sabe todo el mundo, que es e elevado a f de x, o sea, la misma exponencial que tenías. Todo esto más una constante, ¿vale? Pero lo dicho, tiene un pero, o sea, tienes que acordarte de dónde sale esto, es esa exponencial general que hemos puesto en el caso anterior, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, sí me puedo ir ya a la del ejercicio. Teníamos, claro, el caso más facilón de todos, en el que vuelvo a ser muy pesado. Mira, pongo la integral como, ya sabes lo que voy a hacer, este infierno, voy a ponerte un 1 multiplicado por e elevado a x. Todo esto simplemente para que te des cuenta de que, joder, si en ese exponente tengo una función f de x igual a x, aquí tengo la derivada, f' de x, la derivada de x es 1. Conclusión, a ver un momento, que sí, que la integral es la misma exponencial, partido por el logaritmo neperiano de e, que ya no lo escribo, más una constante. Y ahí viene el típico chiste, ¿no?, de la exponencial, de intégrate, y se queda igual o algo así. En fin, no sé, chistes de ingenieros que no tienen ni puta gracia, pero que mucha gente cuenta por ahí, y es simplemente acordarse de que la exponencial, cuando la integras, te da la misma exponencial. Ya está, ¿vale? Bueno, esto se puede complicar, claro, un pelín, tampoco es para tanto. O sea, seguramente otra vez, si yo me voy a la calle ahora, esta me la sabe hacer todo el mundo, pero no sé si la que voy a hacer ahora no se cagarían encima, porque, ojo, te puede recordar a una integral por partes, la que te voy a escribir. Mira, apartado n, la integral de x por e elevado a x cuadrado. Esto, cualquiera que haya visto integración por partes, que hoy lo vamos a ver en el segundo vídeo, ve esta integral y dice, ya está, empiezo a llamar u diferencial de v y aplico lo de u por v menos la integral de v de u. Y la está cagando, porque esto no es una integral por partes. Una integral por partes, es verdad, se aplica al producto de funciones, pero cuando no sea inmediata. Esta es más inmediata que la madre que me parió. Mira un segundo. Si yo vuelvo a escribir la integral que teníamos, mira lo que tengo en ese exponente. Una función f de x igual a x cuadrado. Vale, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Joder, 2x. ¿Qué me falta para tener ahí la derivada? Leche, plantar un 2, ¿verdad? Vale, pues cuando lo único que te falta es plantar un 2, lo pones y a cambio por fuera me multiplicas por la inversa, ¿vale? Por el inverso de 2, que es un medio. Conclusión, ahora sí, he conseguido tener ahí la derivada necesaria de la función que voy a integrar y ya por lo tanto puedo aplicar la integración exponencial que acabamos de ver. Esto es un medio por la integral de e elevado a x cuadrado teniendo la derivada de x cuadrado, que es la misma exponencial, e elevado a x cuadrado. Y todo esto más c, ¿vale? Lo dicho, o sea, es verdad, integrales fáciles, pero van apareciendo cosas que si esto fuera un concurso de la tele, ya la gente empieza a fallar, ¿vale? Estaríamos ya en preguntas, pues bueno, que hay que recordar un poco. O sea, tiene que ser una persona especialmente friquilla para acordarse por qué sí de esto. Apartado O. A ver, la integral de 5 elevado a x más 1. Esta es la que te digo que me gustaría ponérsela a muchos profes de muchas universidades. Les das 30 segundos para resolverla y te digo yo que la mitad te dicen que la integral de esto es 5 elevado a x más 1. Se les olvida el neperiano de 5, ¿vale? Es que es muy típico, cuando hablas de esto, a ver, tú imagínate qué conversaciones, ¿no? Pero bueno, cuando hablas de esto con alguien, le preguntas sobre esta integral y lo del neperiano le sorprende a todo el mundo. A ver, antes de nada, la vuelvo a recolocar de una manera ridícula, pero para que quede claro. Cuidado, que es que hay gente que ese 5, con ese 5 se le va la olla. Vamos a ver, ¿dónde identifico aquí las cosas? En el exponente tengo f de x igual a x más 1. ¿Cuál es la derivada de x más 1? No queráis verlo en el 5. El 5 es la base de la exponencial. La derivada de x más 1 es 1. Vale, conclusión, tengo un número 5 elevado a una función x más 1 y fuera tengo la derivada de esa función x más 1, que la derivada es 1. Vale, así que puedo aplicar directamente la integración de la exponencial, que es escribir la misma exponencial partido por el logaritmo neperiano de la base. Ya te digo que esto, como digo, se le olvida a todo el mundo, lo del neperiano de 5 ahí, ¿vale? A nosotros no, espero. Venga, apartado P. A ver.
Apartado P, pues nada, de estas también ya joder, pues es raro acordarse de todo esto, ¿no? Mira, si tú le pones a alguien por la calle esta, te manda a paseo. La integral de 7 elevado a x más 1 más 3x, repito, más 3x por e elevado a 2x cuadrado. Ahí está. Vale, a ver, lo primero que voy a hacer es aplicar linealidad de la integral. Es decir, mira, aquí tengo una función más otra y ahí tengo un 3 multiplicando una función. Pues esto lo voy a recolocar, ¿verdad? Como la integral de 7 elevado a x más 1, que, joder, si hemos sabido hacer la de 5 elevado a x más 1, 7 elevado a x más 1 ya la hacemos seguro. Y ahora, ojo, mira, este más 3 por, lo reproduzco aquí, más 3 por, y, perdón, ahí está. Escribo de momento la integral tal cual, lo que pasa es que voy a estar pillo y voy a dejar un hueco ya para recolocarla, ¿vale? La integral de x por e elevado a 2x cuadrado diferencial de x. ¿Por qué digo que voy a estar pillo? Porque, a ver, me doy cuenta de que en esta integral que estoy planteando, otra vez, claro, estamos en el ejercicio 1, tengo una exponencial e elevado a una función, ¿vale? ¿Cuál es la derivada de 2x cuadrado? Es 4x. Hostia, te falta solo poner ahí un 4. Y por lo tanto tienes que arreglar por fuera dividiendo entre 4, ¿vale? Ahora sí, tenemos una integral de una exponencial con esa derivada necesaria que tiene que estar por fuera. Esa integral es la misma exponencial, pero ojo con el 3/4 que dejamos por fuera. Venga, pues escribo ya el resultado. A ver, la integral de 7 elevado a x más 1, que es 7 elevado a x más 1 partido por el neperiano de 7, y todo esto más 3/4, el 3 que ya había, el cuartos que he tenido que poner yo, y la integral de la exponencial, que, insisto, es la misma exponencial, e elevado a la 2x cuadrado. Por supuesto, como hemos terminado ese apartado, le pongo un más c. Que no se nos olvide el más c. Si es una integral indefinida y no le pones el más c, si yo te estoy corrigiendo el ejercicio, la mitad a tomar por culo, ¿vale? Porque es que, verdad, es que si tú me pones solo esta parte de la solución, llámame tiquismiquis, pero me has dado una solución y yo te estoy dando infinitas, ¿vale? Parece una gilipollez, pero hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Venga, nos vamos al apartado Q y entramos en la serie de las 3 que le he dicho a los valientes al principio, ¿no? Que las tenían que hacer a toda leche, porque eran integrales del... Joder, eran integrales del primer ejercicio. Tienen que ser fáciles, pero había que darse cuenta. A ver, apartado Q es la integral de 3x cuadrado, repito, la integral de 3x cuadrado por el coseno de x cubo por el seno a la cuarta de x cubo. Repito, por el seno a la cuarta de x cubo. Lo he dicho esto, lo normal es que alguien que controla un poco de integrales al principio vea la integral y diga, vaya mía, vaya coñazo, es de estas de trigonometría, revenías, en las que una persona que haya estudiado mucha integración en su vida le ha dedicado un tema entero a las funciones trigonométricas para integrarlas. No va a ser el caso, ¿vale? Al menos en mis asignaturas, principalmente teleco, biomédica y química, no tengo que explicaros el caso general de operaciones entre cosas sinusoides, o sea, cosenos y senos. En general no tengo que explicaroslo. Es que esta no es de ese tipo. Esta es inmediata, pero había que darse cuenta. Entonces, solo le falta un recoloque. Fíjate que no voy a hacer mucho. De momento estoy escribiéndolo tal cual. Pero ahora solo quiero que veas ese seno cuarta como lo que significa, que es el seno de x cubo, seno de x cubo elevado a la 4. Qué chorrada, es solo otra manera de escribir lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué te digo esto? Pues porque aquí es cuando sales del examen y te ganas un enemigo, porque le dices a un colega lo difícil que ha sido este ejercicio, y te dice tu colega, ¿cómo que difícil? ¿Te has dado cuenta, amiga mía, de que tenías una función, mira, una función f de x elevado a un exponente 4, y que fuera, olvídate del 4, ¿vale? Tengo una función f elevado a un exponente, olvídate del 4 un momento, ¿vale? ¿Qué tengo ahí fuera? Coño, la derivada f'. Calcúlame la derivada del seno de x cubo. La derivada del seno es el coseno de x cubo por la derivada de lo de dentro, que es 3x cuadrado. Insisto, 3x cuadrado por el coseno de x cubo es la función derivada de eso que está en el corchete. ¿Vale? ¿Qué tipo de integral se trata? ¿Es de senos y cosenos? ¿Qué coño? No es de senos y cosenos. Es de la primera que hemos explicado, es de estas. Tengo 3x cuadrado coseno de x cubo por el seno elevado a la cuarta. ¿Cómo es la integral? El seno a la quinta partido por 5. Es una broma. Pero claro, había que darse cuenta. Evidentemente, cuando sales del examen y eso te lo cuenta un colega, pues has perdido un amigo porque le estampas contra la pared. Por no decirte antes, claro. A ver, repito, esto es una integral de las inmediatas, que es
la función que teníamos a la cuarta, ahora yo te la elevo a la quinta. Espérate, lo voy a escribir mejor con la notación de corchetes, que yo creo que se entiende mejor, ¿verdad? Ahí está. Repito, la función que tenías a la cuarta, ahora me la elevas a la quinta y, por supuesto, me divides entre 5. Ahí está. Y le ponemos por aquí el más 0. Bueno, no está mal. A ver, vamos a por otra. Apartado R, que es muy parecida a esta. Un pelín más difícil, pero muy parecida. Y como digo, es de las que aparentemente se van complicando, pero para nada. PQR. A ver, en el R te pongo, y además es que voy a dejar ya aquí el hueco directamente para solucionarlo, ¿vale? Te pongo 1 partido por X por el seno del neperiano de X. Repito, 1 partido por X por el seno del neperiano de X. Madre mía. Y todo esto por el coseno del neperiano de X a la 100. Aquí han sido unas madres. Bueno, que coño, fui yo el que puse el ejercicio. He sido una madre porque te he puesto un elevado a la 100 que hace que sea un canteo el problema. Un momento. Claro, en cuanto yo te pongo una función elevada a la 100, tu cabeza te tiene que llevar inmediatamente al tipo potencial, fijo, porque es cantosísimo, o sea, sabemos integrar cosas elevadas a números, y aquí es lo primero que salta a la vista, más allá de ese seno y coseno. Mira un segundo, mira, si yo te cambio ese 100 por un 1, aquí la gente ya se caga encima. Y sin embargo es lo mismo, quiero decir, igual que la integral que te voy a explicar es elevar a la 101 partido por 101, si te pusiera un elevado a la 1, es elevar a la 2 partido por 2, pero no se ve tan cantoso. No se ve tan cantoso porque, claro, repito que un 100 es muy cantoso, claramente. Entonces, aquí solo había que darse cuenta de nuevo de que tenemos una función f de x elevado a un número. Ahora, olvídate del 100, dime la derivada del coseno del neperiano de x, cuidado. A ver, la derivada del coseno es el menos seno. Un segundo. Ahí no tengo un menos seno, ¿verdad? Tengo el seno del logaritmo neperiano. Vale, pues ya lo voy a ir poniendo yo, un momentín. Te voy a ir poniendo el menos, a cambio te lo corrijo por fuera, ¿vale? Y entonces ahora sí, te digo que la derivada del coseno es el menos seno y por la derivada del neperiano. La derivada del neperiano que es 1 partido por x. Es decir, insisto, la función coseno del logaritmo neperiano de x es la que tengo derivada por fuera. Vale, pues lo subrayo ya todo por aquí. Te digo que esto es la f' de x, y acuérdate que la f' desaparece, ¿vale? Igual que en el apartado anterior, hemos llegado a la conclusión de que todo esto hacía falta para poder hacer la integral, pero desaparecía al hacer la propia integral. Espérate, lo voy a poner mejor que ahí, aquí. Bueno, pues aquí es exactamente la misma jugada. Necesito que esté esta función derivada para poder hacer la integral, pero esa función ahora mismo va a desaparecer, y la integral se queda de coña, es el menos... Bueno, de coña, es muy fea escribirla, pero es fácil. Tengo que poner el coseno del neperiano de x elevado a la 101 partido por 101. Y todo esto más c. Ahí está, ¿vale? Y ya te digo que tanto este ejercicio como el anterior, si en vez de elevado a la 100 o elevado a la 4, te lo pongo elevado a la 1, aquí cae la mitad de la gente. La mitad del equipo no lo ve cómo se resuelve, ¿vale? Porque intenta hacerlo que si por partes, que si tal... claro, es mucho menos cantoso. Si no hay un exponente muy potente, es menos cantoso, que es de tipo potencial, y a la gente empieza a irsele la olla con los senos y cosenos, y no es el caso. O sea, aquí me habría dado igual tener un seno y un coseno que tener cualquier otra cosa con esa relación de derivada, como por ejemplo el último apartado de este ejercicio, el apartado S. Bueno, sin caja, un momento, ya sabes. Venga, inténtalo. Vamos ya. Vale, decía el apartado S, que es la integral del vacile, porque esto puede haber alguien muy enfadado después de un examen. Mira, te cuento las dos situaciones. 36x cubo más 1, todo esto por 9x cuarta más x elevado al cubo. Claro, a ver, alguien que se haya quedado en el apartado, no sé si te acuerdas que en el apartado G, te he dicho que yo podría explicarte hasta ahí, era el polinomio. Porque cualquier cosa se puede transformar en un polinomio, ¿no? Entonces, alguien que me haga caso a pie juntillas de eso me dice, coño Álvaro, tienes razón, esto lo puedo transformar en un polinomio. Mira un segundo la que va a liar esa persona, ¿eh? Si esto me lo quiere transformar en un polinomio. Lo va a hacer bien, pero va a tardar 15 minutos. ¿Por qué? Primero me tiene que desarrollar este cubo. No sé si sabes cómo se hace un cubo. Cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo.
Eso es un infierno ya de desarrollar. Y piensa una cosa, ¿por qué número vamos? Tenemos 9 elevado al cubo, ¿vale? Y x cuarta elevado al cubo, que ya es x a la 12. Fíjate el polinomio que estás escribiendo, ¿eh? Lo grande que es. Pero es que luego encima, ese mismo iluminado, ese polinomio me lo tiene que multiplicar por esto. O sea, tú fíjate el pedazo de factor que has tenido ya ahí al elevar esto al cubo, encima multiplícamelo por 36x cubo. Te recuerdo, un examen de matemáticas en el que no tienes calculadora. ¿Que se puede? Pues sí. Ahora bien, primero que esto me lo desarrollas en forma de polinomio y luego te pones a hacerle la integral, seguramente se te ha acabado el examen, ¿vale? Y claro, sales diciendo que joder, que hijo de puta es Sergio este, que os ha puesto el examen, no sé qué, que me cago en la leche, que para una cosa que te sabías y has ocupado un folio y no has acabado. Y te dice de nuevo tu colega, al que vas a matar, pero bueno, pues todos tenemos un colega así, ¿no te habrás dado cuenta de que tenías una función f de x elevado a un número 3 y que justo lo que tenías por fuera era la derivada de esa f de x? Entonces f' de x, claro, ¿cuál es la derivada de 9x cuarta más x? Joder, bajo el 4 por 9, 36 por x cubo más 1. 36x cubo más 1 es la derivada de lo de dentro. Cuidado, repito, de lo de dentro, no incluyendo el cubo, ¿eh? Es la derivada de esto, amarillo. Vale, pues es justo una función potencial, igual que lo era el apartado R, igual que era el apartado Q. Son funciones potenciales, pero te tenías que dar cuenta. La integral es la función potencial amarilla, 9x cuarta más x elevada a un grado más, estaba elevada a la 3, lo elevo a la 4, partido por el 4, y todo esto más t. Claro, si has sido tú la pringada, en este caso, que lo ha desarrollado en forma de polinomio, a lo que hayas llegado, te puedo asegurar que habrá sido lo mismo. Lo que pasa es que no me lo darás así de bonito. Me lo darás con el polinomio desarrollado. O sea, me vas a dar un mostrenco de polinomio de resultado que muy probablemente sería lo que yo llegaría si te desarrollo esta cosa a la cuarta, ¿vale? Lo primero a la cuarta, más lo segundo a la cuarta, más un desarrollo ahí que es bastante asqueroso, ¿no? Bueno, pues moraleja de este ejercicio es que es verdad que en la vida real muchas veces lo que te toca integrar, física, estadística, etcétera, son integrales inmediatas. Aunque ahora vamos a ver más problemas donde ya no es inmediato el asunto, pero en la vida muchas veces las integrales son inmediatas. Lo que pasa es que hay que estar avispado. Y hay que siempre lo primero sospechar de que algo puede ser una integral inmediata. Antes de irte a integral por partes, por ejemplo. O sea, es que yo estoy seguro de que os pongo un examen de estos de nivel de integrales y en esta integral se me pone a hacer integral por partes de la mitad del equipo. Seguro. Y la estás cagando, porque en cuanto aplicas integral por partes una vez, te das cuenta de que llegas a algo igual de difícil de lo que partías. Estás haciendo el idiota, ¿vale? Bueno, igual difícil o incluso más o incluso un paso más difícil. Bueno, lo he dicho, en la vida la mayoría de las integrales son inmediatas. Hay que intentar por ahí. O casi inmediatas, multiplicar por una constantita, a lo mejor, ¿vale? Pero bueno, para las que no lo sean, vamos al ejercicio 2, ¿vale? Pues venga, corto por aquí esta primera parte. Efectivamente, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a hacer una visión general de hasta dónde habíamos llegado. Ojo, que ahora para el ejercicio 2 voy a retomar en ese ejercicio esta parte de teoría porque vamos a escribir lo de otras ideas importantes, ¿vale? Venga, corto aquí y vamos a por el otro.